Listo, vamos a grabar. Entonces vamos a empezar, chicos, unos 20 minutos hasta las 8:35 más o menos. Empecemos a trabajar en esta tarea. Veo que Iván sí ha subido la tarea, fue el único estudiante que ha subido. Sin embargo, si necesita hacerme alguna pregunta, pues bienvenido. Quiero que aprovechemos estos 20 minutos para que trabajemos porque definitivamente esta tarea es importante de manera que puedan avanzar y podamos avanzar con los siguientes contenidos. Recuerden, chicos, que tenemos solo la clase de hoy y la clase del siguiente lunes para culminar con todas las clases ya. Profe, yo tengo un pequeño problema, no sé si me podrá ayudar. Mi computadora se dañó, entonces me prestaron una, pero en esta que me prestaron no le puedo hacer correr al programa, entonces por eso me he mantenido sin hacer nada. Chuta. Ahí sí necesitamos, Mario, pero que consigas un computador en el que los requerimientos te permitan la instalación, porque para probar esta materia necesitas sí o sí esta herramienta y necesitas aprender de SQL. Vos estás en Cuenca, ¿verdad? Sí, o sea, verá, ya está instalada, está todo, pero le puedo compartir aquí. Claro, A ver, claro, comparte. ya. Ya estés, también voy a tomar lista. Ya. Ya, profe, desde aquí no le puedo avanzar. Ya. En esta parte de acá, por más que el intento me pide el host, le he puesto varias cosas y no me deja avanzar. Ahí te pide registrar el servidor. Exacto, y ya le copié algunas cosas y no puedo. Ya, a ver, ahí te indico, verás. Ahí probablemente sea de usar el localhost. Déjame ver cómo tengo aquí yo. Pero no te debería pedir eso, ¿ah? Porque el servidor. A ver, ciérrale un ratito esa ventana. Ya. Ya, ahora, ándate, haz doble clic en Mario nuevamente. Ya, ahora abre Postgres 10. Ya, ahí ahí ingresa la contraseña. Ya. Listo, ahora en bases de datos. Ya. Ya, ahí abre Postgres. Ya, y ahí en esquemas, Ujú. ¿ves la parte que dice esquemas? Más abajito, esquemas. Es ahí, ya te pasaste. Está en orden alfabético. LPS. Aquí. Exactamente, sí. No, schemes, claro. Entonces ahí ábrete, hazle doble clic en Scheme. No te crees todavía. Hazle doble clic. Ahí fíjate, ahí está, por ejemplo, algunos temporales que se han creado y también está el esquema público, que es el que va por defecto en Postgres. Es lo que les indicaba a todos ustedes cuando no crean un esquema en específico para un proyecto en particular que van a trabajar. Si no especifican el esquema, pues se les va a ir todo en el esquema público. Y eso no Ah, queremos. Ajá. Entonces ahora vas a crear un esquema específico para esta tarea. Vas a ir ya donde estabas yendo, vamos a ya. crear esquema. Pongamos crear esquema. Y ahí pones el nombre del esquema, que sí, o tarea 04 si deseas. 04, correcto. Pon grabar. Listo, ya tenemos tu esquemita. Doble clic en el esquemita. En el creado está abajo, al último. Listo. Ya, ahora vamos abajo, ahí tienes todas las opciones que un esquema te ofrece, ¿no es cierto? Dominios, diccionarios, templates, vistas materializadas, funciones, tablas, que es una de las más importantes. Vamos a tablas, ábrele tablas, debe estar vacío, en tables. No, ese es por en tables, esa no es más abajito, ya listo, está vacío. De ahí puedes empezar a crear ya tablas si quieres con el wizard o yo te recomiendo algo. Bueno, si quieres, ahí vas a crear una tabla por el wizard. Puedes ir a Query Tool, la última opción que ves ahí.
A No, ver, dentro de ese menú mismo desplegable que viste, ya. Ahí haz de clic, ya. Ahí está el ambiente SQL para que vos puedas ingresar cualquier sentencia, un create table, ¿no es cierto? ya. Entonces lo único que tienes que hacer, bueno, ya estás ahí, ¿no es cierto? Ahora déjame, me permites, voy a compartir mi pantalla ahora. Ya, sí, gana. Ya. Eh, a ver. Uy, aquí estoy con un problemita. Odio estos problemas de not be contacted. ¿Qué pasó? Creo que crash. Hubo alguna. Ay, este es un relajo cuando pasa estos errores. A veces da estos pequeños errores el PGAdmin. Vamos a ver si le corro como administrador. Run as an administrator. Vamos a cerrar esto que está por demás. Si están viendo todos mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Ah, ya, chévere. Ahí parece que sí se arregla. Vamos a ver. Ya. Vamos a abrir mis servidores. Tengo el Postgres SQL 14, bases de datos. Aquí ya tengo mi base de datos. Ahora este no me está sirviendo de nada. Para ver si tengo algo aquí, si no lo voy a borrar. No, no tengo nada aquí, voy a borrar este. Delete drop. Vamos a conectar la base de datos Wisen, listo, esquemas. Tarea 4. Y vamos a abrir el Query Tool. Listo, en los que les decía, por ejemplo, aquí Mario y compañía. A ver, yo voy a abrir el archivito con el que estaba trabajando en Wisen. Voy a retroceder. Ay. Ups, se me fui mucho. Vamos a capítulo. Estaba en modelo entidad de relación, me parece. Listo. Entonces, si se dan cuenta aquí, podemos usar código directamente para crear una tabla, o si no, ya empiezan a crear aquí con el wizard. Create table, sí. Entonces, y lo que ya tenemos que trabajar ahorita, por favor, pónganse a trabajar, chicos, es en esto de aquí. Permítanme un segundo. En el ejercicio que tienen ahí en el EVA. Es facilísimo, tienen que crear las tablas, ingresar estos datos, ¿sí? Y realizar estas dos tareitas. Manos a la obra, chicos. Si tienen algún problema adicional, como el que me mostró Mario, por favor díganmelo ahora. Necesito que todos estemos ya trabajando en SQL. Pero tengo una consulta. Sí,
Yo, bueno, guiándome en los videos y todo, llego hasta el punto de ingresar los datos, poner la clave foránea y buscar, así hacer la consulta de los nombres y todo. Pero usted, si ve la segunda pregunta, dice, realizar una consulta de investigadores con los de aquellos de apellidos Ochoa. Esa no pude hacerlo porque no, aparte sí, averigué un poco en internet, pero no encontraba un código Ya, como que diga solo ese apellido. ya, chévere. Vamos a trabajar en eso. A ver, vamos a trabajar en esto, veamos. Vamos a ver. Interciclo, management 1, ejercicios. Ya. Por ejemplo, veamos. Prácticas, veamos. Práctica 6. Oh, examen final. A ver, parece que práctica 4. Vamos a ver. Práctica 3. No, práctica 4. Vamos a ir a esto. Ya. Bueno, por ejemplo, BD2 práctica 4. Ya. Supongamos, chicos, entonces yo tengo aquí, me parece que ya hice select BD2 para otro. Punto, ya, supongamos había el tema de investigadores, ¿verdad? Vamos a abrir, aquí ya tenía hecho este esquema. Investigador. Ya. Por ejemplo, si hacemos una consulta rápida aquí, nos va a dar todos los investigadores, ¿verdad? El ejercicio 2 hablaba de que todos los que tengan apellido Ochoa, por ejemplo. Ustedes van a tener más registros, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí sencillamente hacemos un where, vamos a poner un filtro de todos los investigadores, pero donde
en el campo apellido sea like, se utiliza la palabra reservada like, que significaría como decir apellidos que sean como, y usamos el porcentaje, por ejemplo, como comodín, para que, por ejemplo, me coja sea Ochoa como primero o como segundo apellido. Y me devuelve la consulta que yo quiero. ¿Está claro, Iván? Sí, sí, profe, sí, sí, pero sí, where like, en caso de apellidos, y like mismo funcionará si es que me dijera, por ejemplo, eh, no apellido, sino el número de No. investigación, por ejemplo, igual. Depende, si es numérico, ya no. Supongamos, verás, veamos un campo, una tabla que tenga campo numérico, por ejemplo, ya. Por ejemplo, proyectos. Todos los proyectos tienen un atributo que se llama presupuesto. Vamos a poner PD2 práctica presupuesto. Recuerden que con el control y barra espaciadora me puede mostrar directamente, perdón, proyecto, me puede mostrar directamente, me autocompleta, control y barra espaciadora. Y a ver, primero corrámosle así nomás. Me aparece a todos los proyectos. Entonces, con F5 podemos hacerle una, una, eh, una ejecución rápida. Y ahora si pongo presupuesto, verán, vamos a ver qué pasa si utilizo like, que no es correcto. Like, por ejemplo, todos los que tienen presupuesto de $55,000. Si ven aquí mi pantalla, todos pueden ver cuántos proyectos tienen presupuesto de $55,000. Dos. Dos, ¿no es cierto? Ya. Se supone que esto me debería devolver dos, pero vamos a ver un error aquí. Fíjense, dice, el operador no existe. ¿Por qué? Porque es numérico. Para numéricos no se puede utilizar el like. El like se utiliza solo para atributos o campos de texto o de string. Por ejemplo, en este caso, cho es un tipo de atributo de texto. Para presupuestos se puede usar ya los operadores numéricos, como por ejemplo el igual. Y además, bueno, no se necesita ya comillas simples para valores numéricos. Entonces, igualmente me debería correr sin comillas simples, fíjense. E incluso puedo utilizar otros tipos de operadores, por ejemplo, solo los que tengan presupuesto mayor a $55,000. Fíjense, aquí ya me aparece uno solo, el proyecto análisis de métodos Machine Learning, solo este tiene un presupuesto mayor a 5. ¿Perdón? No quiero. No sé qué. ¿Perdón? ¿Me preguntaron algo, Iván? No, no, creo que se le activó accidentalmente el micrófono a Mario. Ah, ya. Eso, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Profe, una consulta, para buscarle, por ejemplo, así los demás lenguajes sería para diferentes, si es que es numérico, si es que es cuál es escrito, ¿cómo pondríamos en Google? O tal vez usted tiene unos comanditos o lenguaje para ayudarnos de cómo digitar. En eso tuve Bueno, algunos problemas. bueno, uno, verán, si se acuerdan, yo les puse un tutorial aquí que les pido de favor que todos vean. Aquí está un tutorial básico, rápido. Bueno, este es para Postgres, básicamente aquí, tutorial de lenguaje declarativo universal SQL para base de datos. Yo les pedí y les vuelvo a repetir, véanse todo este tutorial, por favor. Es largo, pero si ustedes ven esto, les va a ir bien en el examen final y les va a ir bien también incluso en la segunda materia de base de datos, que es el siguiente ciclo, que es ya base de datos 2, porque este es solo fundamento. Fíjense. Sí, sí, no, la verdad no lo revisé muy bien. Sí, y fíjense aquí ya de primera mano, vean, ya me parece cómo puedo hacer, vean. es igual a Suárez. Es decir, aquí estamos nosotros
modificando la tabla clientes exclusivamente, la columna ID cliente, y vamos a poner ahí el valor de 1015. Vean un minutito este video, chicos, por favor, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí pueden escuchar el audio todos? Sí, sí, se escucha. Sí, profe. Ya. Vamos a ver. En aquellos clientes que cumplan estas condiciones, que su nombre sea igual a Daniel y que su apellido paterno sea igual a Esparza y que su apellido... ¿Por qué? Porque lo voy a decir que haya dos estados, su deuda, a los que no pertenecen a la carrera de Ingeniería en Sistemas. No, la condición no la queremos mostrar. Podemos ver aquí que se está mostrando la información de los alumnos que su promedio sea mayor o igual que 90, como lo podemos ver aquí en la columna promedio. Pero vemos que es solamente una condición. Nosotros podemos establecer más de una condición en las consultas. Es decir, aparte de esta condición, poner otra condición. Por ejemplo, mostrar a los alumnos que su promedio sea mayor o igual que 90 y que su carrera sea mercadotecnia. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo con los operadores lógicos. Los operadores lógicos son AND, que significa y, OR, que significa o, y NOT, que significa no. Es decir, si nosotros queremos mostrar a los alumnos cuya carrera sea mercadotecnia y su promedio sea mayor o igual que 90, tendríamos que utilizar el operador AND y especificar aquí la siguiente condición. Aquí vemos que son dos condiciones. De igual manera estamos utilizando a la cláusula where. Estamos diciendo que queremos ver la información de la tabla alumnos de aquellos alumnos que su promedio sea mayor o igual que 90. Esta es la primera condición. Y aquí estamos utilizando el operador lógico AND. Y la segunda condición es que la carrera de cada alumno sea mercadotecnia. Se tienen que cumplir las dos condiciones para que se pueda mostrar ese alumno. Que el promedio sea mayor o igual que 90 y que la carrera sea mercadotecnia. Ejecutamos esto y vamos a ver aquí que solamente hay un alumno que su promedio es mayor o igual que 90 y que la carrera es mercadotecnia. Solamente hay un alumno, vemos aquí, su carrera es mercadotecnia y su promedio es mayor o igual que 90. ¿Por qué solamente aparece uno? Porque es el único alumno que cumple las dos condiciones. Es un alumno de mercadotecnia con un promedio mayor o igual que 90. Ahora, esto es el operador AND. El operador AND obliga a que se cumplan las dos condiciones. Si no se cumplen las dos condiciones, no se muestra esa información. Vamos a suponer ahora que nosotros queremos mostrar a aquellos alumnos que su promedio sea menor que 90 y que su carrera sea Ingeniería de Sistemas. Estamos diciendo menor que 90 y que su carrera sea Ingeniería en Sistemas. Solamente tendríamos que cambiar aquí el operador relacional, poner menor y el número 90. Y aquí poner el nombre de la carrera en la columna carrera, poner Ingeniería en Sistemas. Ejecutamos esto y vemos que hay dos alumnos que son de Ingeniería en Sistemas y su promedio es menor que 90. Vemos aquí ambos alumnos con un promedio de 85.21 y el otro 85. ¿Y qué tal si queremos nosotros mostrar a aquellos alumnos que su carrera sea Ingeniería de Sistemas o Contabilidad? Es decir, cualquiera de las dos carreras. Estamos diciendo Ingeniería de Sistemas o es la clave o Contabilidad. Es decir, aquí es cualquiera de las dos carreras. Entonces, obviamente como no queremos mostrar el promedio, es decir, no, la condición no la va a establecer el promedio, vamos a establecer las condiciones con la columna carrera. Entonces queremos mostrar a los alumnos que su carrera sea Ingeniería en Sistemas o Contabilidad. Entonces, where carrera es igual Ingeniería en Sistemas. Y aquí como es cualquiera de las dos, es decir, Ingeniería en Sistemas o Contabilidad, ponemos OR, luego ponemos carrera.
Fíjense ustedes, chicos, entonces, vean que se puede empezar a usar ya también operadores lógicos para condiciones compuestas, por ejemplo, que estudien la carrera de Ingeniería de Sistemas o en la carrera de Arquitectura, o por ejemplo, que estudien la carrera de Ingeniería de Sistemas y solo que tengan promedio mayor a 90, entonces utilizamos el operador AND. Entonces, todo eso se puede hacer en lenguaje SQL. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, les recomiendo, por favor, chicos, nos quedan, fíjense, 2 semanas más para terminar el ciclo. Practiquen mucho, por favor. Van a tener un ejercicio adicional para la siguiente semana de SQL mismo, ¿sí? Y practiquen, vean los tutoriales, hagan ejercicios, ahora hagan ustedes mismos más eh, consultas individuales de aquí. Por favor, quiero hasta las 9 de la noche que, si es posible, suban ya la tarea 04. Fíjense que en la tarea 04 incluso tienen el modelo entidad-relación que corresponde al ejercicio. Vamos a abrirlo. Fíjense, muy sencillito, lo que habíamos visto en la clase anterior. El departamento puede tener varios proyectos, pero un proyecto, sí, en la dirección aquí, un proyecto corresponde a un solo departamento, ¿sí? Pero un departamento puede tener varios proyectos. Un proyecto puede tener varios departamentos. Perdón, un departamento puede tener varios proyectos asignados. De hecho, aquí hay un pequeño error. Sería la N acá. Exactamente. Un departamento tiene varios proyectos, pero un proyecto puede corresponder a un solo departamento, no hay más. Y mientras tanto, un investigador está ligado a un proyecto a través de una investigación en específico. Entonces, son 2 ejercicios facilísimos de hacer. Un total de 10 puntos. Por favor, chicos, terminemos. ¿Cómo le está yendo? ¿Están ya todos trabajando en este ejercicio? Profe, un favor, sí puedo solo añadirle lo último que me indicó hoy día y subirle nuevamente el deber. Claro, Solo me faltaba eso, en verdad. pero creo que sí tienes la opción ahí de reenviar, ¿no es cierto? Ya, entonces le subo ahorita, solo le hago eso de la consulta y le Claro, subo ya. ya, claro que sí. Gracias. Tenemos, chicos, 15 más para trabajar en este ejercicio, por favor. Sí. Kennedy, Mario, ¿todo bien? Sí, profe, gracias. Chévere, Mario. Kenneth, ¿cómo vamos? No se te escucha muy bien, pero bueno.
Profe, ¿cuál era para el presupuesto, por ejemplo, disculpe, el lenguaje, El operador, Iván, sí, el operador? es, por ejemplo, más, menos. Ya, Sí, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo en el chat. Aquí está un ejemplo de la consulta. Obviamente consideren que para mí, yo creé mi esquema con el nombre BD2 Prácticas 04. Ustedes deberían cambiar ese nombre del esquema al nombre del esquema que le di. Con nombre de esquema. no, no está compartiendo la pantalla. Ah, pero les estoy poniendo en el chat. Ah, en el chat, ah, ya, perdón. Sí.
¿Cómo vamos, chicos, con el ejercicio? Cuéntenme, Kenneth. Todo bien, profe. Perfecto. Vamos acabando ya. Tienen hasta el día de mañana para subirlo, pero yo les recomendaría súbanlo ahora si ya lo han terminado, obviamente, porque mañana vamos a tener mucho más trabajito. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? ¿Subieron la tarea? ¿Pudieron subir la tarea o les falta todavía?
Cuéntenme. Yo, profe, le actualicé las dos consultas que no pude realizar. Ya. Actualicé ya. Mario y Kenneth. Profe, a mí me falta todavía. Como recién estaba cogiendo de nuevo aquí. Ya, Entonces, sí, le estaba... A mí también. ya chicos, chévere. Recuerdo, métanle ñeque hasta el día de mañana a las 11 para que puedan entregar. Mira, el rato que le cogen el tino es muy cortito, se hace muy cortito, pero por eso es necesario que hagan estas tareas oportunamente, ¿sí? ¿Tienen algún problema en insertar los datos? Les recuerdo algo, por ejemplo, en el tutorial pueden verlo, pero de todos modos, supongamos, si quieren insertar todos estos investigadores de aquí, yo puedo copiar directamente esto de aquí, ahora voy a copiar todos más bien de una vez. Hago un copia aquí, y por ejemplo les copio. ¿Sí? Y de aquí entonces, acuérdense que es el insert into, el nombre de la tabla, primer nombre del esquema, BD2, práctica, aquí me asoman todos los esquemas, punto. Nuevamente, control barra espaciadora, voy a poner en investigador, values. Y aquí van los valores, por ejemplo. Recordemos algo, quiero recordar cómo era la estructura de mi tabla investigador, todos los atributos que yo tenía, corro y es cédula, apellidos, nombres y dirección. Cédulas, apellidos, nombres y dirección, entonces aquí va con la cédula. Recuerden que puedo yo señalar toda la palabra con doble clic y hago ahí inserto la comilla simple y me inserta directamente tanto en un lado como en el otro lado, si hace falta, y se hace más rápido. Lo mismo señalo, por ejemplo, los apellidos, este es Gates, ¿sí? Inserto la comilla simple, en mi caso le utilizo el Alt 93. Los nombres y la dirección. Esto no nos confundamos porque aquí vemos unas comas, varias comas, todo esto es la dirección. Señalo todo esto e inserto las comillas simples. ¿Sí? Y aquí ya tengo insert into, values. ¿Sí? Voy a chequear que esté bien. No todos somos perfectos, así que a mí también me gusta chequear si efectivamente está bien. Esta es más o menos la sentencia. Estos son códigos de escuela que yo tenía hecho antes. Entonces, por ejemplo, aquí insertar, entonces en la tabla, tales valores. Puede estar en la misma fila o puede estar en dos filas para que sea más legible, ¿no? Más ordenado. Y le hago un F5. Me dice error de sintaxis o cerca de... Algo me dice aquí que... ya. Bueno, solo al aplastar F5 sin señalar, me va a tratar de correr todo el código desde esta línea hacia abajo. Entonces me voy a señalar primero. Me dice que ya existe la clave. Chévere. Ya ha estado insertado este aquí. Vamos al siguiente. Voy a copiarme igual. Voy a hacer un control C, control V. Values. Y ya, lo mismo, la cédula. Ya está. Recordemos que la cédula no puede repetirse. Entonces, vamos a probar con esta cédula de aquí. Yo creo que esta sí no tenía insertada. Vamos a utilizar las comillas simples. Y todo esto es la dirección. Avenida Remigio Rommel. ¿Sí? Y entre paréntesis, ¿no es cierto? ¿Está bien o no está bien? Ya, Ups, eso es. F1, listo. Señalamos, corremos, perfecto. ¿Qué me sale aquí? ¿Qué dice aquí, chicos? Que se ha insertado un dato. Satisfactoriamente, ¿no es cierto? En 57 milisegundos, ¿sí? Entonces, así tienen que, por ejemplo, para insertar los datos, operar de este modo. Insert into DD2 investigador.
Profe, una consulta. La inserción de los datos tiene que ser en el orden específico que cuando uno se crea las columnas en las tablas, ¿no es cierto? Correctísimo, Iván. Siempre. Exactamente. Tiene que ser exactamente el mismo orden. Caso contrario, imagínate, vas a tratar de insertar los apellidos en la columna de la cédula y eso va a dar problemas porque porque eso no quieres así. Y Sí, sí, probablemente sí. va a haber una restricción, ¿no es cierto? Va a decirte, no, el largo permitido en el atributo cédula es solo de 10 caracteres. Y hay más de 10 caracteres. Pueden ir jugando ustedes y haciendo la prueba, viendo cómo les queda. Eh, yo les voy a hacer una pruebita, vamos a ver. Como dice Iván, a ver, yo voy a poner todas las comillas de aquí primero. Ups, aquí se me fue este de acá. Ya. A ver, cierro paréntesis. Fíjense ustedes, a ver. Values, ta, ta, ta. Gonzalo Ortega, ya. Supongamos que yo intercambio y pongo los apellidos al primero y luego la cédula, luego los nombres. De hecho, un desastre. Señalo esto y voy a mandar a correr. ¿Qué me dice aquí el error, chicos? El valor es demasiado largo para el tipo de carácter Brian, ¿sí? 10. Y es más, si es que ya les restringiera, sí, ahí sí me inserta, pero igual va a estar incorrecta mi tabla investigador, porque yo voy a hacer la consulta correspondiente. Imagínense, están todos bonitos, todos chéveres insertados y ¡pac! Me asoma este registro, donde el apellido me aparece en el campo de cédula. Está incorrecto, ¿verdad? ¿No es cierto? No estaría bien eso. Sí, profe. Ya, entonces vamos a corregir eso. ¿Cómo borro un registro, chicos? Eso también todo está en el tutorial, sin embargo, vamos a hacerle delete from, borrar de la tabla que quiero borrar. Delete from tal, y si es que pongo solo así, delete from esto, me borra todos los registros de la tabla investigadora. Siempre tengo que especificar una condición. Where cédula supuestamente es igual a que quiero borrar este registro de aquí, el último, donde el campo cédula me está mostrando un valor de Monsalve. Gonzalo. Ajá, entonces voy a decir, bórreme de la tabla de investigador todos los registros cuya cédula indique que sea Monsalve, que está registrado, está puesto un texto Monsalve. Voy a hacer correr. Me dice que ya se borró uno, delete one, corro, y efectivamente ya se me ha quitado el registro equivocado. Ahora sí voy a corregir, voy a poner en el orden que es, pongámosle algún apellido adicional, el compañero Iván, por ejemplo, inserto y ahora sí, no va a haber ningún problema. Si ven, aquí ya me parece todo bien. Recuerden que para poner comentarios, por ejemplo, hago el slash asterisco, voy a poner práctica o tarea 4. Wisen le pongo ya así, por ejemplo, y le cierro con el asterisco y el slash. ¿Sí? Puedo poner incluso aquí una fecha tal. Hoy estamos 15 de agosto. Como para acordarme que estoy haciendo el 15 de agosto. ¿Sí? ¿Sí? Chévere, chicos. Ya. Y por último, aquí este último registro también ingresen de ustedes. Ya vimos cómo insertar, ya vimos cómo Borrar. borrar, ¿no es cierto? Hay cómo actualizar también. ¿Cómo actualizo, por ejemplo? Vamos a ver cómo actualizo.
Tarea 04. Crear. Bueno, voy a guardar aquí este archivito. Por ejemplo, digamos que yo digo me equivoco. Ay, me olvidé. Bueno, aquí por ejemplo hay un error. Aquí este es el fundador de Google, Larry Page. Sin embargo, Larry es el nombre y Page es el apellido. ¿Cómo corrijo eso si no quiero borrar? Podría sencillamente borrar el registro y volverlo a insertar. Pero si quiero hacerlo de una manera diferente, solamente voy a actualizar. Voy a poner update. ¿Cómo era el update? Hasta yo a veces me olvido exactamente cuál es las sentencias o palabras reservadas. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, digamos, este. Pongo un ratito aquí. Y aquí vimos un ejemplo de cómo. Hola, ¿qué tal? Estoy comenzando un nuevo curso de llevar decimales. Y especificar aquí la siguiente condición. El cliente que lleva que si Ahí está. vamos a ver valores Update, por y con ejemplo, esto nombre de la tabla. el nombre de Flops Fíjense, aquí ya pude ver rapidito. Entonces, update, el nombre de la tabla, set, tal atributo recibe este nuevo valor, otro atributo recibe este nuevo valor, pero ¿cuáles registros? Siempre el word, porque si yo no especifico el word, ¿qué va a pasar, chicos? Me va a actualizar todos los registros de la tabla. Siempre tengo que especificar en el word cuál es la condición, qué tipos de registros van a sufrir la actualización. Entonces, me regreso al Postgres, update, set. Voy a poner donde apellidos. Yo quiero que los apellidos en realidad son Page. Y los nombres es Larry. ¿Sí? Where. Y ahora sí, ¿cuáles? Pero ¿qué registros tienen que sufrir esa actualización de valores? Este de aquí, el que tiene esta cédula. ¿Sí? Puedo copiar aquí, chévere. Where cédula es igual a este valor. Donde coincide esta condición, actualice. Vamos a probar. Corremos, listo. Está actualizado. Corremos de nuevo nuestra sentencia. Y efectivamente ya está corregido. ¿Sí ven? Aquí ya apellido sale Page, nombre slash. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, para indicar a la columna que se le va, bueno, a la tabla que se le va a actualizar, puede ser, por ejemplo, la cédula o otra columna que tenga, o la que Sí, queramos que cambiar. sí, exactamente. Puede ser cualquiera. Podría ser aquí la dirección, tal vez. Dirección. Ujú. Sí. Muy bien, chicos. Bueno, subirán la tarea. Vamos a avanzar con un poquito de teoría. Vamos a ver conectores, ¿sí? ¿Qué son los conectores? Fíjense, dentro de las bases de datos, cuando ya creemos software, podemos utilizar distintos tipos de conexiones entre el software y la base de datos. Recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros sencillamente utilizamos Facebook, por ejemplo, y ustedes acceden a su perfil o al perfil de un amigo, internamente el software de Facebook, el software web, está accediendo a una base de datos que almacena toda la información. Para acceder a toda esa información, hay distintos tipos de conexiones.
Las más conocidas son la JDBC y la ODBC. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, primeramente, un programador de base de datos debe tener acceso a un lenguaje de programación de propósito general. ¿A qué se refiere un lenguaje de programación de propósito general? Por ejemplo, un lenguaje de programación como C, C++, Java, Python. Ustedes están viendo, ¿no es cierto?, otra materia que se llama Programación 1 o Fundamentos de Programación. Corríjame. Fundamentos de programación. Ya, perfecto. ¿Están viendo algún lenguaje de programación en específico? Sí, profe, Java estamos bien. Perfecto. Java. Java, excelente lenguaje de programación. Entonces, fíjense que sea que no estén programando, ¿no?, una base de datos, pero, o sea más bien que sea que tengan o no conocimientos suficientes del lenguaje SQL, en general, si van a administrar una base de datos, ustedes sí necesitan al menos tener acceso a un lenguaje de propósito general. ¿Por qué se llama lenguaje de propósito general? Porque se pueden programar distintos paradigmas o arquitecturas de software. Es decir, pueden crear un software de aplicación local, pueden crear un software móvil, pueden crear un software de tipo cliente-servidor o un software de sistema distribuido en general, con una sola conexión, con varias conexiones. Bueno, entonces, en general, se necesita para programar y administrar una base de datos, tener acceso a un lenguaje de programación de propósito general, como es, por ejemplo, Java, que ya me dicen, ¿no es cierto? No es suficiente solamente con saber SQL, como ya estábamos viendo hace un momento. No todas las consultas pueden ser expresadas en SQL. SQL no es un lenguaje de propósito general, porque SQL es un lenguaje específicamente para bases de datos. Sí, es un lenguaje declarativo. ¿Sí? Entonces, y SQL no provee todo el poder que un lenguaje de propósito general da, como les digo, como C, Java, Python. ¿Sí? ¿A qué se refieren las acciones no declarativas? Recuerden que SQL es un lenguaje declarativo, ¿sí? Donde solo yo indico sentencias de lectura, de escritura, de actualización, como vimos hace un momento, el update, el delete, o de lectura como el select, de escritura como el insert, ¿sí? Pero en cuanto a acciones no declarativas, como por ejemplo una impresión de un reporte, interactuar con un usuario, decirle al usuario que me inserte tal dato o no, que me asome una pantallita y al usuario le diga inserte aquí los datos de un investigador, como vimos, eso no hace SQL. SQL no provee ninguna interfaz gráfica, y SQL no da todas las herramientas, por ejemplo, como para control de seguridad, como para hacer a la interfase más amigable, no. ¿Sí? Entonces, se necesita tener acceso a un lenguaje de programación de propósito general. Y, por supuesto, existen dos enfoques para acceder a SQL desde un lenguaje de propósito general. Un programa de propósito general puede comunicarse con servidores de base de datos usando funciones, o se puede utilizar SQL embebido. Es decir, este SQL embebido, o que está incluido, ya provee los medios por los que un programa puede interactuar con servidores de base de datos. Las sentencias SQL son transformadas en funciones en el momento de la compilación. ¿Sí? En tiempo de ejecución, esas funciones se conectan con la base de datos mediante una API. ¿Sí? Son dos enfoques distintos en los cuales, utilizando sea Java, sea C++, C estructurado, utilizando Python, cualquier lenguaje de propósito general, ustedes pueden utilizar o pueden acceder a consultas o a un lenguaje SQL, sea por conexión al servidor de base de datos o por SQL embebido utilizando un API, por ejemplo. ¿Qué es JDBC? JDBC es una aplicación de Java que permite la comunicación con base de datos con soporte para SQL. A eso me refería, chicos. Y volvemos a Postgres. ¿Sí? Y ven ustedes aquí, yo estoy manejando, chévere, soy un experto en manejar pgadmin para Postgres. Pero, por ejemplo, si ya
esta base de datos la quiero poner a funcionar en una pequeña farmacia que me pide este sistema. Yo le quiero vender este sistema a la farmacia para almacenar toda la información, o a un instituto de investigación para que almacene todos los datos de investigador, de sus proyectos de investigación, los departamentos que existen. El rato que un usuario quiere ingresar, una secretaria, por ejemplo, digamos, que no tiene conocimientos de computer science, de sistemas de computación o de big data, si una secretaria común y corriente podría ingresar o podría manejar fácilmente el lenguaje SQL, sería darle un dolor de cabeza. Si ella quisiera ingresar nuevos investigadores, nuevos registros de proyectos de investigación en la base de datos, sería muy penoso que uno le obligue a este usuario común a que aprenda el lenguaje SQL solo para insertar los datos, ¿no es cierto? Eso no sería lo más conveniente. Lo más conveniente sería crear una aplicación, un software, para que con ventanas de interfase amigable pueda insertar ella, pueda borrar registros, pueda actualizar, ¿no es cierto? Y obviamente haga tareas no declarativas como ya habíamos visto. Imprimir un reporte, por ejemplo, ¿sí? Mandar a la impresora, exportar los datos a Excel, ¿sí? Todo eso no se puede hacer directamente aquí en lenguaje SQL. Entonces necesitamos de Java y del conector JDBC para, a través sí, de un lenguaje de programación como Java, puedo ya hacer un montón de tareas adicionales sobre mi base de datos, ¿sí? JDBC significa Java Database Connectivity, o conectividad a base de datos mediante Java. El mecanismo de conexión es muy fácil, se abre una conexión, se ejecutan el statement, ¿sí? Y incluso se puede definir un mecanismo para manejo de errores. Este es un pequeño ejemplo, por ejemplo, de una actualización de la base de datos. Si ven, a través de código Java, como está aquí el try, usando un try y un catch. No sé si ya vieron en lenguaje de programación el try y el catch. ¿Lo vieron? No, profe. No, es aún no. Ya. Es solo, bueno, una estructura para poder manejar los errores correctamente. Entonces, pero como ven ustedes aquí, dentro del try, usando el lenguaje Java, estoy aquí insertando sentencias de SQL, como vimos hace un rato. Insert, into, instructors, la tabla instructor, los valores, tal, 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 tal. ¿No es cierto? Entonces, a través de Java sí puedo utilizar SQL, como ven aquí, usando un conector JDBC. Como ven ustedes, bueno, aquí más o menos el JDBC entonces maneja una conexión, crea una conexión a la base de datos, envían sentencia SQL, manejan excepciones, los recursos, incluso cuánto de CPU utiliza, por ejemplo, mi consulta, mi inserción de datos, cuánto de disco duro, de memoria virtual. Se preparan los statements, los llamamos, podemos crear incluso metadatos, etcétera. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, algunos resultados, mostrar datos sencillos de la base de datos. ¿Sí? Y lo que decíamos, la inyección de SQL, sencillamente es como insertar dentro de Java lenguaje SQL. ¿Sí? Y el control de transacciones en JDBC, bueno, hay una serie de herramientas para controlar transacciones, que eso no hemos visto y no vamos a ver, no está dentro del sílabo de fundamentos de base de datos, pero sin embargo sí se verá en la segunda parte de base de datos. Control de transacciones, que es un mundo súper chévere que les va a gustar. Por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar en la cooperativa JEP, que tiene miles, cientos de miles de usuarios en el Ecuador, y que hay, por ejemplo, a veces 2, 3, 4, 100, 1000 personas este momento accediendo a un cajero de la JEP en distintas ciudades del país y actualizando los balances de las cuentas, por ejemplo. Se necesita un manejo de control de concurrencia y de transacciones para que la base de datos no caiga en errores, ¿sí? Eso se verá en base de datos 2. ¿Y qué es ODBC? ODBC es otro tipo de conector, el Open Database Connectivity, es decir, no utiliza Java,
es un conector un poco más abierto, ¿sí? Y que puede utilizar SQL de manera embebida. Muchos o varios lenguajes de programación, em, muchos o varios lenguajes de programación, por ejemplo, utilizan ODBC. Como por ejemplo, si ven aquí, se me fue, ¿dónde se me fue? Ups, Open Database, sí. Por ejemplo, C, C++, Java, Fortran, ¿sí? Vean ustedes el lenguaje embebido, por ejemplo. Sencillamente, esto no tienen que memorizar, pero sí tienen que saber que, por ejemplo, que a través de un conector ODBC, Open Database Connectivity, pueden utilizar SQL y hacer operaciones más rigurosas, más complejas. Si ven, por ejemplo, aquí solamente para hacer un bucle, recorrer una tabla, podemos declarar un cursor. Y ya me imagino que en programación ya vieron, eh, por ejemplo, tareas básicas de programación, como por ejemplo los loops, los bucles, los condicionales. Sí, los condicionales, sí, pues. En eso justamente está. Ya, perfecto. Y fíjense ustedes las expresiones, bueno, es como se maneja ODBC. Funciones y procedimientos. También vamos a aprender un poco de funciones y procedimientos. Esto en la siguiente clase. Funciones, por ejemplo, podemos crear funciones, pero vamos a aprender esto en SQL, no a través de conectores. Sí, los procedimientos, como por ejemplo aquí, digamos, un procedimiento de contar los números de departamento que existen. Sí, podemos hacer un simple SQL directo en el Postgres o podemos crear un procedimiento para que sea llamado directamente siempre desde un software en específico. Por ejemplo, fíjense, para un loop, un bucle, también podemos declarar un procedimiento en específico. ¿Sí? Y triggers o disparadores, es una herramienta bastante útil en base de datos. Se trata de una sentencia que se ejecuta automáticamente en el sistema como un efecto colateral de una modificación de la base de datos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, chicos, digamos, supongamos, siempre que uno saque dinero de un cajero automático, tiene que... Es verdad que ustedes me dirán, un administrador de base de datos le gustaría ver una bitácora de cuándo fue retirado dinero, por ejemplo, y por cuál usuario, y en qué cajero, en qué ciudad del país. Eso se almacena automáticamente en una bitácora, en un registro, a través de un trigger. Es decir, un disparador que está ya programado para que cada vez que alguien retire dinero, inserte o registre la información de la base de datos sobre quién fue, en qué fecha, a qué hora, en qué cajero, en qué ciudad, por motivos de seguridad. Entonces, ese es un ejemplo muy común de un trigger. Una sentencia que se puede programar para que se ejecute en alguna condición específica o en alguna hora incluso. Pueden dejar ustedes programando un trigger para que, por ejemplo, inserte determinados registros siempre a la 1 de la mañana de todos los días, por ejemplo. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? No, profesor, de momento no. Solo lo de lo ODBC lo utilizamos en el trabajo también para Ah, conectarse a lo que es el AS400 y extraer o exportar datos. genial. Chévere. Muy bien. Bueno, algo parecido. La Claro, verdad no. sí, sí. El enfoque o el concepto es el mismo. Chicos, tomemos un receso de 3 minutos y retornamos ya para la parte final de la clase, ¿sí? Ya, profe. Listo.
Bueno, chicos, como ven ustedes, no sé si pueden ver mi pantalla. No, no está compartiendo. Sí, profe, sí se ve. Ya. Lenguaje declarativo de consulta. Vamos a ver ahora ya un poquito de lo que es índices. Vamos a ver acá. ¿Qué creen que son los índices? ¿Tiene alguien tal vez una idea de lo que será ahí cuando hablo de índices? Es como digamos, un principio donde lleva la información digamos, de todo un programa, algo así. Ya, va a haber una aproximación por ahí me parece que fue Mario. ¿Quién más me puede decir alguna idea? ¿Han escuchado antes de índices en base de datos? Sí, ¿no? Profe, ahora no. Bueno, en base de datos no. De ahí el índice sí, pero lo que son libros. Ya, vamos a ver. Bueno, les pongo a pensar algo. Por ejemplo, en un libro. Ustedes se compran un libro, una novela chévere que les gusta, y resulta que todo libro, y este libro que compran no es de excepción, tiene un índice. Un índice donde ustedes pueden ver por capítulo más o menos en qué página está ese capítulo. O mejor dicho, en vez de una novela, creo que no es el mejor ejemplo, más bien sería un libro de estudio. Por ejemplo, el libro de base de datos, el libro de programación, siempre va a tener un índice, ¿no es cierto? Y en el índice ustedes van a encontrar los distintos capítulos, los distintos temas, y el correspondiente número de página, ¿no es cierto? En el que está ubicado ese tema, ¿sí? Entonces, ¿para qué está ese índice? Es para una búsqueda más rápida, ¿verdad? Si es que el libro tiene 300 o 500 páginas o 1000 páginas, imagínense si no hubiera un índice. Si yo digo, quisiera ver la parte de lenguaje declarativo SQL del libro de base de datos. Entonces, para no buscarme en todas las 500 páginas del libro, me voy directamente al índice, busco ahí el tema lenguaje SQL y veo, está en tal número de páginas, ¿no es cierto? Y veo el número de página y directamente abro el libro en el número de página, ¿no es cierto? Y así me evito recorrer todo el libro. Pues los índices en bases de datos funcionan exactamente igual sobre las tablas. Las tablas muchas veces necesitan de índices. ¿Para qué? Estamos hablando de que en bases de datos medianas o grandes, como nuevamente de una cooperativa de ahorro y crédito, de un banco, una base de datos de una red social como Facebook, que es global, mundial, que almacena como 6 millones de usuarios o más, eh, una sola tabla, por ejemplo, puede tener millones de registros, ¿sí? La tabla persona de Facebook, ya se imaginarán cuántos registros tiene, como digo, más de 6 millones de registros. ¿Qué pasa si es que el sistema quiere buscar una persona en específico? Valdría la pena que la base de datos haga la búsqueda de toda la tabla, uno por uno y secuencialmente. Se demorarían. Se demoraría muchísimo. Lo mismo que ustedes se demorarían en encontrar un tema en específico de un libro de 500 o 1000 hojas, lo mismo en una base de datos.
las tablas grandes con varios registros necesitan de índices, que nosotros configuremos un índice para que sea más fácil encontrar un determinado registro. Entonces, en general, es el concepto básico de índices en bases de datos, ¿sí? Veamos indexación. Mecanismos de indexación. Entonces, en general, los índices están usados para acelerar el acceso a los datos deseados. Son como catálogos de autores en una biblioteca, ¿verdad? Es como para hacer en una biblioteca grande, puedo directamente averiguar si estoy buscando un libro, me voy al catálogo de autores, ¿no es cierto? Y busco el autor del libro que estoy buscando. Y directamente me fuera a un estante o a un determinado cuarto de la biblioteca, ¿sí? Y haría mi búsqueda más rápida. Entonces, de igual modo, un índice de una base de datos tiene un search key, una clave de búsqueda, un atributo de una lista de atributos para buscarlo, para buscar registros dentro de un archivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un archivo índice, ¿sí? Siempre, entonces, una tabla que tenga un índice va a tener ligado un archivo índice, que sería como la página del índice del libro, ¿no es cierto? Aquí tendríamos un archivo o como una tabla índice donde almacenaríamos la clave de búsqueda y el puntero, en dónde está almacenado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi tabla, si me voy a mi tabla de investigador, y en vez de 6 registros tuviera 1 millón de registros, pues tendría que crearme un índice de investigadores para buscar más rápido. Y probablemente ni siquiera quiera buscarle por cédula. Tal vez en la aplicación me sea muy útil para el usuario que le busque por apellidos. Entonces debería crearme un índice sobre apellidos para que pueda acceder rápidamente a un determinado registro. Sí, entonces ese archivo índice de la base de datos va a tener un search key, por ejemplo, en este caso el apellido, y el puntero, que sería como el número de página de un índice de un libro, aquí sería el número de fila o número de registro de la tabla. Los archivos índices son típicamente más pequeños que los originales, por supuesto. Existen dos tipos de índices, los índices ordenados y los índices hash. ¿Sí? En los índices ordenados, los search keys son almacenados en forma ordenada y los índices hash, en cambio, se hace una búsqueda por un valor específico que viene de una función hash, ¿sí? ¿A qué se refiere? Índice ordenado sería el típico ejemplo de un índice de un libro, nuevamente, porque ahí ordenaríamos, por ejemplo, tal vez por número de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no es cierto? Entonces, crearíamos un índice ordenado en base a eso. Y un índice hash, un ejemplo sería algún valor encriptado o por ejemplo, un valor en específico no ordenado, sino sencillamente que me ayude a encontrar rápidamente un registro. Tipos de acceso soportados eficientemente, registros con valores específicos de los atributos, registros con valor de atributo cayendo en un rango determinado de valores. Sí, estas son las métricas para la evaluación de los índices. ¿Cómo mido yo qué tan eficiente es un índice? Primero, si es que el tipo de acceso soportado es eficiente, luego si el tiempo de acceso es bueno, es decente, el tiempo de inserción, el tiempo de eliminación o el espacio extra. Permítanme un segundo, chicos. ¿Sí? Entonces, en un índice ordenado, las entradas del índice son almacenadas en el valor de la clave de búsqueda. ¿Sí? Y por ejemplo, dentro de los índices ordenados tenemos los índices agrupados, clustering index. En un archivo ordenado secuencialmente, el índice cuya clave de búsqueda especifica el orden secuencial del archivo es llamado índice agrupado. También se lo llama índice primario. Sí, ya vamos a ver de qué se trata este índice de agrupación.
¿sí? Nuevamente, el índice agrupado o clustering, como se le dice también en inglés, es un archivo ordenado secuencialmente, ¿sí? Y el índice cuya clave de búsqueda especifica el orden secuencial del archivo. Por ejemplo, si el índice es en base al apellido del investigador, entonces este archivo, este índice tendrá que estar ordenado por el apellido. Ya vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y los índices secundarios son índices cuya clave de búsqueda especifica un orden diferente al secuencial, ¿sí? No necesariamente seguimos un orden secuencial. Otro tipo de índice, por ejemplo, es el índice denso, en el que tenemos un registro índice en que aparece cada búsqueda clave valor en el archivo. Por ejemplo, si tenemos 2000 registros en mi tabla, mi archivo índice va a tener también 2000 registros. Es un índice denso. Hay un clave valor por cada registro en la tabla. Sí, aquí vemos un ejemplo más o menos. Vean cómo está por cada valor. Vean cuántos departamentos tenemos aquí solo en esta tabla. Biología, Computer Science, Electrical Engineering, Finanzas, Historia, Música, Física. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la misma cantidad de valores, vamos a tener 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Porque aquí, bueno, no vamos a, en el índice no se repiten valores, sencillamente podemos indicar todos los valores que están, todos los valores diferentes en el atributo, irían o corresponderían en el archivo índice. Y un índice disperso contiene registros solamente para algunos valores, aplicable cuando los registros están secuencialmente ordenados. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Quiero que vamos un poquito medio más claros en esto para poder ir entendiendo. Sí, profe, más o menos le entendí el uso de un share key, ¿no? Para buscar una tabla, ya sea densa, como dijo, diversa, para ir buscando. Un ejemplo sería el Facebook, no tiene, por ejemplo, modos de búsqueda por nombre, por apellido, por lugar. Me imagino que por lo menos desde así no tiene tablas, por ejemplo, de búsqueda o de share key, apellido, nombre, share key, ciudad, publicaciones incluso, ¿verdad? Algo así. Correcto, correcto, Iván, exactamente. Sí, entre eso se trata. Y como vemos, tenemos distintos tipos de índice que operan de distinto modo. ¿Sí? Por ejemplo, los índices dispersos, a diferencia de los índices densos, utilizan menos espacio, pero a la vez que utilizan menos espacio, también son un poquito más lentos. Un buen compromiso es, por ejemplo, para índices de agrupación, los índices dispersos con un índice de entrada por cada bloque en el archivo correspondiendo al valor mínimo de la clave de búsqueda en el bloque. Vamos a ver ya un ejemplo de eso. Índices secundarios en el registro de acá, por ejemplo, fíjense ustedes, los índices secundarios, en este caso siempre también el archivo índice como tal va a tener las claves de búsqueda ordenadas aquí. Sí, fíjense ustedes, 40.000, 60.000, 62.000. Sí, esto es de acuerdo al salario. Fíjense ustedes, 65.000, 90.000, 40.000. Y siempre el archivo índice va a tener el puntero. El puntero sería el número de fila al cual corresponde ese valor. Sí, fíjense que al final es un ahorro, tener un archivo índice es un ahorro de espacio y de acceso y de tiempo. Digamos, por ejemplo, chicos, yo estoy buscando todos los profesores aquí que ganan más de $80.000, ¿sí? Si es que yo no tengo un índice, ¿cuál sería la consulta? Fíjense que está desordenado, no hay ningún orden aquí del salario. Y estoy buscando todos los investigadores que ganan más de $80.000.
Fíjense, entonces tendría que ir por aquí. Primero el 1, 65,000, no, no corresponde. El segundo, 90,000, sí, gana más de 80,000. El tercero, no. El cuarto, sí. El quinto, no. El sexto, sí, ¿sí ven? Entonces tengo que recorrer todos los registros de la tabla para averiguar quiénes son los investigadores que ganan más de 80,000 dólares. Sin embargo, chicos, si es que yo tengo un archivo índice aquí, un archivo índice basado en el atributo de búsqueda de salario, y le ordeno 40,000, 60,000, 62,000. Fíjense qué pasa. Yo automáticamente, en vez de acceder uno por uno, me voy directamente aquí, al archivo que tiene el valor 80,000, y a partir de 80,000, solo estos valores de aquí voy a tomar. Y me voy directamente acá, me voy acá, me voy acá, me voy acá, me voy acá, o más bien dicho, me voy aquí, y de ahí se va aquí, me voy acá, y salta acá, me voy acá, salta acá. ¿Sí ven? Entonces, ya no tengo que recorrer con este archivo índice todos los registros de la tabla, sino sencillamente este archivo índice me va a decir, este grupito de aquí son los que ganan más de 80,000 dólares, y el número de fila en el que les pueden encontrar es este de aquí está el número de fila de acá, aquí está el número. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, sí, profe. Es como que sería una búsqueda más rápida y directa. Correcto, correcto, exactamente, Mario. Bueno, chicos, les voy a subir el día de mañana la tarea ya para la siguiente semana, así que les voy a subir también estas diapositivas en el EVA. Por favor, estudien, chicos, nos queda ya las 2 últimas semanas antes del examen final. Acaben las tareas, revisen los tutoriales, revisen la documentación también en el libro, revisen las grabaciones si necesitan, y pregúntenme cualquier cosa. Haremos la última semana también alguna horita extra adicional de tutorías, tal vez el miércoles a las 6 de la tarde, o tal vez el fin de semana, el sábado a las 9 de la mañana, una horita de tutoría para preguntas extras. Pero recuerden, chicos, el siguiente lunes es nuestra última clase, y veremos ahí procedimientos y disparadores, y haremos un repaso general de todo. Así que a meterle ñeque, chicos, revisen mañana el sistema, el EVA, porque ya hasta las 4 de la tarde tendrán las tareas para la siguiente semana, así como un actualizado del trabajo final de modelo entidad-relación. Este trabajo de modelo entidad-relación lo podrán sustentar entre 2 personas, vayan pensando si desean trabajar con alguien. Pueden hacerlo individual también, pero pueden hacerlo en pareja si les parece mejor la sustentación. El trabajo es individual, pero la sustentación, el día del examen, será una sustentación cortita y que podrá ser en pareja. Sí, es sobre los ejercicios múltiples que vieron ustedes de modelo entidad-relación. Sí. Ya, profe. Listo, chicos. Profe, una consulta, pero Sí. en el trabajo final, aparte de los modelos de interrelación, habían los últimos ejercicios que eran para utilizar lo que es el Postgres. Nos dijo que nos iba a menorar un poquito. Sí, esto voy a actualizar el día de mañana también hasta las 4, ya le van a ver actualizado. Gracias. Sí. Ya, profe. Listo, chicos. Una buena noche y revisen mañana el EVA, por favor, a las 4 de la tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Le agradezco mucho. Cuídense, Gracias. pasen Nos bien. vemos Chao, chao. con... Pasen Pase bien, buenas noches, gracias. Hasta luego, Buenas compañeros. Anoche.